Vamos entonces ahora a estudiar la palabra del Señor y vamos a mirar en Juan en el capítulo 3 la historia de Nicodemos. Evangelio según San Juan en el capítulo 3. San Juan capítulo 3. Y vamos a mirar del versículo 1 y siguientes. Y vamos a aplicar entonces, ahora 8 días comenzamos a mirar acerca del método inductivo para estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo estudiar la palabra del Señor? Y la mejor manera de estudiar la palabra del Señor es a través de el método inductivo. Entonces, ¿qué es el método inductivo? El método inductivo es un estudio bíblico cristocéntrico basado en 3 preguntas con el fin de que el discípulo pueda descubrir el mensaje de la palabra de Dios y la aplicación para su vida. Entonces, en el método OIA tiene que ver con observar, interpretar y aplicar. Por eso es OIA, o sea, fácil de recordar, OIA. Observar, interpretar, aplicar. Entonces, cuando usted toma un texto bíblico, cuando usted toma la palabra del Señor, lo primero que debe hacer es observe. ¿Qué hay en ese pasaje? Entonces, en observar, usted va a observar qué dice el pasaje bíblico que se ha seleccionado. ¿Y cuál es el pasaje bíblico que hemos seleccionado ahora? Juan capítulo 3. Y en Juan capítulo 3 vamos a mirar la historia de Nicodemos. O sea que vamos del versículo 1 hasta el versículo 21. Entonces es el encuentro de Jesús con Nicodemo. Entonces vamos a ¿qué? A observar. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Vamos a descubrir los hechos, vamos a descubrir los personajes, los lugares, los horarios, las circunstancias, el contexto, quién, qué, cuándo, dónde y cómo. Esto lo puede aplicar a cualquier pasaje bíblico. A cualquier pasaje bíblico usted lo puede aplicar. Entonces vamos a mirar dentro del pasaje, tomémonos un tiempo para leerlo, para mirarlo allí. Miren, Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, había un hombre llamado Nicodemo. Recuerde, al leer vamos a tener en cuenta ¿qué? Observar. Lo que vamos a observar. Había un hombre llamado Nicodemo, era de los fariseos y líder importante de los judíos. Este fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo, Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos porque nadie, sin la ayuda de Dios, puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús le respondió, te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede ser posible? Jesús le contestó, tú eres maestro importante del pueblo de Israel y sin embargo no lo entiendes. Te digo la verdad, nosotros hablamos de lo que sabemos, contamos lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan lo que decimos. Les he hablado de cosas de la tierra y no creen. Entonces, ¿cómo van a creer si les hablo las cosas del cielo? El único que ha subido del cielo es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó una serpiente de metal en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que crea en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La gente del mundo será juzgada porque por sus malas acciones no quiso la luz que vino al mundo, sino que prefirió la oscuridad. Todo el que odia la luz no se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que ha hecho. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que muestre que sus hechos se hicieron por obra de Dios. Muy bien, entonces ustedes me van a ayudar a estudiar este pasaje. ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? Entonces vamos a ¿qué? A observar. Luego vamos a interpretar y luego vamos a aplicar. Entonces, observemos. Tenemos un pasaje ya seleccionado que es Juan capítulo 3, versículo 1 al 21. El encuentro de Jesús con Nicodemos. Entonces, vamos a descubrir los hechos. ¿Qué pasó ese día? ¿Pueden decirme? ¿Qué pasó ese día? Pero no todos a la vez, de a uno. Se encontró Jesús con Nicodemo en la noche. Se encontró Jesús con Nicodemo en la noche. Entonces miremos, lugares, horarios. ¿Cuál era el horario? En la noche. No se encontraron de día, se encontraron por la noche con un hombre llamado Nicodemos. Entonces, ¿qué otro personaje encontramos allí? Jesús es el otro personaje y Nicodemos. ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Cómo era este personaje? ¿Quién era? ¿Cómo? Era un líder. ¿Qué tipo de líder? Religioso, porque puede haber sido un líder político, puede haber sido un líder comunal, pero ¿era qué? Un líder religioso. Se encontró con él. ¿Qué dicen de este líder religioso? ¿Que era qué? Era importante. ¿Qué dijo Jesús de él? ¿Que él era qué? Maestro. Era maestro en Israel, o sea que era un maestro religioso. Sin embargo, tenía problemas. Era maestro religioso, pero tenía un problema espiritual. Eso nos dice algo. ¿Qué nos dice? Al interpretar, ¿qué nos dice ese pasaje? Si era un maestro religioso y tenía un problema espiritual, ¿qué nos dice eso? Que la religión sola por sí no es suficiente, no es la verdad. La religión sola de por sí. Hay mucha gente que dice, no, es que todas las religiones son buenas. Pero es algo más, la vida cristiana es algo más que religión. Va más allá que eso. Ahora, ¿qué le dice Jesús a este hombre? Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemos religioso, maestro de religión? ¿Qué le dijo? ¿Necesitaba qué? Nacer espiritualmente, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Pero ¿cuál fue la respuesta que le dio? Jesús le dice, Nicodemos, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de él? ¿Cómo? ¿Recuerda lo que dice el pasaje? Oiga, pero si yo ya estoy cuchito, ya tengo 66, ¿cómo hago para entrar otra vez en el vientre de mi mamá? ¿Cómo hago para volver a nacer? El problema, entonces cuando estamos mirando, observando, uno de los problemas es que a veces nosotros queremos que todo lo espiritual entre en la razón. O sea, si no es razonable, no vale. Hay que nacer de nuevo. Ahora, la razón no pelea con lo espiritual. El problema es cuando lo espiritual todo lo queremos volver ¿qué? Razonable. Entonces,
el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo y el mar se separó. No, no, no. Y entonces hay unos teólogos que dicen, no, es que pasaron por el mar de juncos, que era un sitio donde no había tanta agua y entonces habían muchos matorrales y pasaban y caminaron por encima de los matorrales. O sea, ¿por qué? Porque a través de la razón, eso de que se parta el agua, ¿no? La cosa de Dios no puede ser con razón, sino con fe, pastor. Las cosas de Dios no solamente son de razón, es un asunto de ¿qué? De fe. Entonces ese era el problema que tenía ¿qué? Nicodemos. ¿Cómo va uno a entrar en el vientre de la mamá siendo viejo y volver a nacer? O sea, no cabe, eso no está en nosotros. ¿Qué otra cosa entonces vamos a encontrar? Dice, ¿dónde fue eso? Estamos hablando de que por la noche. ¿Y qué pasó? Ahora vamos a ¿qué? Vamos a interpretar. Entonces, cuando vamos a interpretar el texto, entonces recuerden, todo texto hay que observarlo, mirar, un hombre que llegó de noche. Ahora, la pregunta es, ¿por qué llegó de noche? Tenía su propia religión, tenía su costumbre, era principal, era maestro, y Jesús estaba trastornando todo lo que era el establecimiento religioso de su momento. O sea, en otras palabras, las enseñanzas de Jesús chocaban con el aparato, el establecimiento religioso de su momento. Y como Nicodemos era un maestro, entonces al estar con Jesús, ¿qué iban a pensar sus amigos, sus compañeros? Hombre, ¿este qué? Incluso podía ser arriesgado a que le hubieran quitado el cargo. O sea, estaba arriesgando. Pastor, quiero saber si la interpretación de la Biblia es una sola o hay, de acuerdo al criterio de uno, a su libre albedrío, porque él tiene un libre albedrío diferente al mío. Entonces yo le puedo dar una interpretación y él le da otra. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Porque tiene que tener una sola interpretación. Ok, la pregunta es si hay diferentes interpretaciones de la Biblia o hay una sola. Todos nosotros, dentro de nuestro libre albedrío, tenemos libre examen de la palabra, pero no libre interpretación, porque la interpretación es de Dios. O sea, es lo que Dios dijo. Por ejemplo, Jesús dice, para entrar al reino de los cielos es ¿qué? Necesario nacer de nuevo. ¿Podemos cambiar eso? No. Usted puede interpretarlo como quiera, como lo interpretó Nicodemos. Oiga, y es que uno puede entrar en el vientre de la mamá y volver a nacer. Pero lo que Dios está diciendo es que es nacimiento espiritual. Y eso es incambiable, no es modificable. O sea, no podemos coger e interpretar a nuestra manera, sino a la manera de Dios. O sea, lo que Dios dice, tenemos es libre ¿qué? Examen. Entonces dentro del libre examen, oiga, ¿puedo entrar en el vientre de mi mamá y volver a nacer? No. Eso es imposible. Pero para lo que el hombre es imposible, ¿para Dios qué? No lo es. Es diferente. Volvemos entonces al pasaje. ¿Y qué es lo que nos dice el pasaje entonces acerca de esto? El hombre estaba corriendo un riesgo, y como estaba corriendo un riesgo religioso por su posición y todo lo demás, va de noche a ver a Jesús. Ahora, también una de las cosas que podemos interpretar es que no importa la hora, Dios siempre estará dispuesto a atenderte. No importa la hora. Jesús no le dijo, oiga, es que yo no atiendo sino de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ya a esta hora es hora para descansar. Jesús no le dijo, oiga, ¿usted no se da cuenta que es una hora impropia para venir a hablar conmigo? Yo ya estoy cansado,
Durante todo el día he estado trabajando y ahora usted viene a mí de noche en el momento en que yo quiero es ya desconectarme de todo lo que hay. No, Jesús lo atendió, independientemente de qué, de la hora. Interpretación. ¿Qué significado tuvieron estas circunstancias para los destinatarios originales? Si el texto no se interpreta en su contexto, es un pretexto. Ahora, ¿qué relación tiene el texto con Cristo y su obra redentora? ¿Qué relación tiene este pasaje con Cristo y su obra redentora? Les escucho. Uh-huh. Jesús viene a la tierra, nace para darnos precisamente el regalo de la salvación, que ese es el nuevo nacimiento. Esa es una relación que podríamos aplicar. ¿Qué otra podríamos mirar? Dentro de el propósito redentor, la obra redentora. Recuerde el pasaje, recuerde, estamos mirando el pasaje completo, no solamente lo que se habló con Nicodemos. ¿Recuerda el versículo 16? Mírenlo allí. ¿Qué dice el versículo 16? Porque de tal manera, o sea, cuando dice porque de tal manera, o sea, es una introducción para mostrar, oiga, es que lo que pasó fue tremendo. De tal manera, mire, de tal manera que amó Dios, ¿a quién? ¿Y quién forma parte del mundo? Nosotros. Eso quiere decir incluso, entonces estamos hablando de observar, interpretar y aplicar. Si lo aplico, entonces eso es ¿para quién? Para mí. Eso es para usted. Eso es para nosotros. O sea que el texto que estamos tratando, cuando hablamos de aplicar, ¿se aplica a quién? A mi vida. Pero ¿qué dice el 17? Sino para que el mundo sea salvo por él. No vino Jesucristo al mundo ¿para qué? Para condenarlo. O sea, Jesucristo no vino para condenar al mundo. Estamos en Juan 3:16, allí hay Biblia 17. Entonces, ¿qué dice? Que Él no vino ¿a qué? A condenarte. No vino a condenarte, no vino a condenarme. ¿Vino a qué? A salvarnos. Vino a salvarnos. Estamos celebrando, o se está celebrando en el mundo cristiano, Navidad. ¿Y qué es Navidad? Es eso. No vino al mundo ¿para qué? Para condenar al mundo. Como decía nuestra hermana Marta ahora, que el nacimiento de Jesús tiene que ver con ese aspecto, con la salvación, con el plan redentor del Señor. Entonces, no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera ¿qué? Salvo por Él. Pero ¿qué sigue diciendo? Que es algo que tenemos que tener pendiente usted y yo. El que en Él cree que no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero seguimos leyendo. El que no cree que, note, estamos hablando de observar. ¿Qué observamos? Que el que no cree que, ya, no es que lo van a condenar, ya está perdido, ya está condenado. Porque es que Jesucristo murió una vez por todos, no va a morir mañana. No va a morir mañana si usted le provoca arrepentirse. No, ya lo hizo, ya pagó el precio,
Ya murió por usted y murió por mí. Ya depende de qué, de nosotros si aceptamos o no el plan de Dios. Ya depende de nosotros, aceptar o no el plan de Dios. El que en él cree no es condenado, no es condenado. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón ha sido condenado? Porque no ha creído en el único que lo puede salvar. Así de sencillo. Entonces, ¿eso es qué? Interpretar la obra redentora del Señor por usted y por mí, su obra salvífica. Ahora, en aplicación, ¿cómo esperaba el autor que los destinatarios originales lo aplicaran? ¿Cómo espera Cristo que aplique este texto en mi vida hoy? Y, ¿ahora qué? ¿Cómo le voy a responder? ¿Cómo voy a responder yo a ello? ¿Qué cambios son necesarios? ¿Y qué relación, cómo relaciono esta aplicación? Entonces, ¿cómo va a aplicar eso en su vida? Necesitan nacer de nuevo. Vuelvo a la pregunta de Nicodemo. ¿Y cómo? Ajá. Pedro menciona de que el cristianismo no era una religión tan espiritual, perdón, el judaísmo no era una religión tan espiritual como el cristianismo. El problema es que para ellos su vida religiosa también formaba parte de su nación, de su vida política, de sus costumbres diarias. O sea, recuerde que era el pueblo de Dios. Dios formó ese pueblo para darse a conocer al mundo y les dio unas normas a ese pueblo para vivir de acuerdo a su propósito y a su plan. Pero muchas veces ellos cogieron, que también lo hacemos en el día de hoy, y es acomodamos a Dios a lo que a mí me parece, a lo que me gusta. Usted encuentra a nuestros gobernantes yendo a las catedrales y participando de los actos religiosos, y pasan 2 cuadras de la catedral y se sientan en el Congreso a ver cómo los oprimen a ustedes y a mí, y cómo nos explotan, y cómo nos roban la salud, la educación, la vivienda, y cómo llenan sus arcas con corrupción. Pero acaban de salir 2 cuadras, pasaron de la catedral a el salón del Congreso, pero en el nombre de Dios. Y también nosotros a menor escala hacemos ¿qué? Muy parecido, hacemos lo mismo. Vamos a hacer un negocio, ¿cómo le damos en la cabeza al otro? Ignoramos al que está sufriendo. Entonces, porque siempre miramos no, es que los otros, pero no nosotros. Entonces ahí viene, ¿cómo lo aplicamos? Nicodemo pregunta, ¿y cómo puede ser esto? ¿Qué necesita usted para nacer de nuevo? ¿Qué debemos hacer? Ahora, dice la palabra del Señor, cuando hablamos de aplicarlo, el que en él cree, no es condenado. ¿Cree usted? Ahora, el punto es, ¿cree como Dios dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo para ser salvo tú y tu casa. Ahora, ¿pero qué es ese creer? Porque es que hay fe intelectual. O sea, la fe salvífica no es asentimiento intelectual, no es simplemente saber que hay un Dios. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Los hindúes creen en las vacas sagradas. La pregunta es, ¿podrá una vaca salvarlos? Otros creen en otras cosas. Entonces, la fe salvífica no es asentimiento intelectual, no es simplemente saber, conocer. Usted puede conocer mucho de Biblia. Mire,
las personas, para los que están más cuchitos, los más jóvenes no lo vieron, pero había un programa en televisión que se llamaba Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y había dos ancianos, Ramón de Subiría y otro ahí, no me acuerdo el nombre. Y una vez estaban hablando de Biblia. La gente que yo he escuchado en toda mi vida, y llevo 42 años sirviendo al Señor, la gente que yo he escuchado que más ha sabido de Biblia, esos dos. Tenían un conocimiento tremendo. Eran tremendos investigadores, pero ellos investigaban de todo, o sea, una cultura genial. Pero, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Hay que nacer de nuevo. Y ellos no habían nacido de nuevo. El asunto es que no se trata de asentimiento intelectual, la fe salvadora. Pero tampoco la fe salvadora es la fe temporal. ¿Y cuál es la fe temporal? Esa que tenemos donde buscamos a Dios cuando hay problemas, cuando hay dificultades. Señor, lo van a operar. Uy, Padre, sácame de esta. ¿Cierto? Señor, ¿cómo me salgo de esta? Señor, líbrame. Pero cuando estamos bien, sí, cuando me iban a operar, no dije sálvame de esta, sino que llamé a los cirujanos y a las enfermeras que habían allí y les dije, vengan, vamos a orar para que Dios bendiga sus manos. Y no se preocupen que Dios me va a sacar de esta. Y oré con ellos y oré por ellos. Cuando terminó la cirugía y todo, la cirujana jefe le dijo a mi esposa, oiga, qué bueno, este señor nos llamó y oró por nosotros y todo, qué bueno, que bendijo nuestras manos y todo lo demás. O sea, ¿por qué? Porque no le tengo temor a la muerte. Ahora, ¿por qué no le tengo temor a la muerte? Porque soy salvo. ¿Y por qué soy salvo? No porque tenga cara de santo y ustedes me vayan a prender una vela y pedirme un milagro. No, yo soy tan pecador o más que ustedes. Pero yo creo lo que Dios dice en su palabra. Y en la palabra dice que el que en él cree no es condenado. Yo creo eso. Entonces, si creo eso, no soy condenado, soy salvo. Porque creo. No porque sea bueno, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Soy salvo es porque Él pagó por mí. Más adelante en el servicio vamos a hablar acerca de redención. ¿Y qué es redención? Bueno, a mí me pasó casi igual. Cuando me dijeron que tenían que, de pronto, dijo un médico, de pronto hay que operarle. Y pues me mostraron dónde. Y yo le dije, ay Señor, yo no quiero a estas alturas de mis 73 años ya operar, no, ayúdeme. Y le pedí mucho al Señor y de pronto me dijeron, si sabe que usted se salvó de puro milagro. Le digo, no, yo le mostré así con el dedo, tengo un Dios poderoso. Dijo que me han encontrado esto aquí en la carótida. Entonces dijo, bueno, se salvó de la operación y eso, la honra y la gloria se la doy hoy a Dios. Amén, ese es el Dios que tenemos. Ahora 73, yo pensé que tenía 45. Entonces, mis hermanos, el asunto es que no es asentimiento intelectual ni tampoco es la fe ¿qué? Temporal, o sea, esa que tenemos por temporadas, por épocas, como cuando llamamos a los bomberos. ¿Cuánto llamamos a los bomberos? Si hay un incendio se está inundando todo. De resto, ¿quién se acuerda de los bomberos? Para nada, ni siquiera para orar por ellos, ¿sí o no? Yo no me acuerdo de los bomberos, la verdad, o sea, tengo que confesar, no me acuerdo de los bomberos. Pero si hay una emergencia, llamen a los bomberos. Así algunos tenemos a Dios, pero no es la fe temporal, la fe salvadora. ¿Qué es la fe salvadora? La fe salvadora es transferir tu confianza a Jesucristo. Es como si a usted le dijeran, vea, los rendimientos económicos y seguros están en el banco amarillo. ¿Qué hace usted? ¿Dónde tiene su platica? Ah, en Bancolombia, en BBVA, en Davivienda, en tal cosa. ¿Qué haría? Va y sácalo de allá y lo lleva ¿a dónde? Al amarillo, porque es el de más seguridad
y el de mejor beneficio, ¿o no? Eso haríamos. Entonces sacamos todo donde tenemos y lo ponemos ¿qué? En el amarillo. Igual la fe salvadora es transferir tu confianza ¿a dónde? A Jesucristo. ¿Dónde la tienes? ¿En el dinero? El dinero se puede acabar. Tenía un amigo venezolano que era multimillonario y al otro día amaneció pobre. O sea, de los miles de millones que tenían, al otro día tenía 30 millones de pesos por lo que pasó en la economía del país. Entonces, si la confianza la tiene en el dinero puede acabarse. Aparte de que no hay entierros con trasteo. O sea que cuando usted se vaya, no se lleva nada. En los amigos nos fallan. Para los viejitos, en la canción de la cama vacía, ¿la recuerdan? De que nadie ha venido a verme, que nadie ha venido a visitarme. Dice, de tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Y los amigos a veces van con uno hasta la tumba, pero no se entierran con uno. Entonces, confiar en los amigos, sí, uno puede tener cierta confianza, pero no puede tener seguridad total. En la salud, se nos acaba en cualquier momento. ¿En qué estás confiando? ¿Dónde tienes tu confianza? Es pasar tu confianza de todo eso, ¿a dónde? A Cristo. He confiado en la religión, entonces paso mi confianza de la religión ¿a dónde? A Jesús. Eso es fe salvadora. Nacer de nuevo entonces es aceptar el plan que Dios tiene para tu salvación, y ese plan se llama Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Vamos entonces a orar al Señor, y si no has recibido a Jesús como Señor y Salvador, o hay alguna duda en tu vida, o hay alguna inquietud, y la invitación no es a una religión, y la invitación no es a esta iglesia, porque hablamos de qué, de transferir la confianza de esta iglesia ¿a dónde? A Jesús. De transferir tu confianza de la familia ¿a dónde? A Jesús. De transferir tu confianza del dinero a Jesús. Entonces, si todavía no hay seguridad en ti en cuanto a tu salvación, Nicodemo era maestro de la ley, o sea, era maestro de Biblia, pero Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. ¿Quién de nosotros tiene que nacer de nuevo esta tarde, reconciliarse con Dios? Aprovecha este momento entonces para orar al Señor. Y si no sabes cómo hacerlo, yo voy a hacer una oración invitando a Jesús a entrar a mi vida, y tú puedes hacer esa oración para ti, hacer esa oración tuya, para que también sea una realidad en tu vida. Si lo sientes en tu corazón, si el Espíritu Santo te ha clarificado la palabra en tu mente y corazón en esta hora, yo te invito a orar conmigo. Señor y Dios nuestro, delante de tu presencia me encuentro en esta hora y reconozco que he pecado contra ti. He pecado de pensamiento, de palabra, por acción y también por omisión, porque sabiendo hacer lo correcto, muchas veces no lo he hecho, y he hecho por el contrario las cosas que no debía haber hecho. Aún en la vida religiosa, Padre, te he fallado, pero estoy aquí delante de ti, pidiendo que Jesucristo entre a mi vida y sea mi Salvador, pidiendo que Él tome mi vida, perdone mis pecados y me limpie de toda maldad. Yo en esta hora abro mi mente y mi corazón e invito a Jesús a entrar a mi vida. Quiero, Padre, que tú me hagas la persona que quieres que yo sea y vivir para ti de aquí en adelante, dedicado y consagrado a ti. Gracias por la obra de Jesucristo en mi vida. Gracias por la salvación que me das. Te acepto como mi Señor y Salvador, y tú acéptame como tu Hijo, para alabanza y gloria de tu nombre. Y te doy gracias, Señor,
por esa palabra que me da la certeza de que si creo en ti, confío en ti, soy salvo, no soy condenado. Y te pido que abras la mente y el corazón de aquellos que aún no te han recibido, para que vuelvan a ti. En el nombre de Jesús.